Hay dos palabras. Solo dos. Y cuando las pronuncias, no al mundo, no a tus amigos, no a tu pareja, sino en el silencio más profundo de tu alma, algo en la realidad empieza a romperse. Las puertas que estaban cerradas se abren solas. Las coincidencias dejan de ser casualidad y se vuelven constantes. Los obstáculos que parecían montañas, desaparecen como niebla al amanecer. Y aquello que juraste que era imposible, empieza a perseguirte. Pero escucha esto con atención, porque aquí está el secreto que cambia todo. Estas dos palabras no pueden ser compartidas. No con tu familia. No con tus amigos. Ni siquiera frente al espejo cuando estés solo. Porque en el instante en que las dices en voz alta, delante de alguien que vive dormido en la lógica del mundo visible, el poder se desvanece. La duda entra como un ladrón. Y esa semilla divina que plantaste en tu interior, es arrancada antes de florecer. La mayoría de las personas cree que la creación es esfuerzo. Que tienes que luchar, empujar, forzar la realidad hasta que ceda. Pero eso no es creación. Eso es resistencia disfrazada de acción. La verdadera creación ocurre en silencio. Ocurre en la identidad. En la asunción absoluta de que ya eres aquello que buscas. No lo serás algún día. Ya lo eres. Ahora. En este momento. Y estas dos palabras que estás a punto de descubrir, son el portal. El código de acceso. La llave maestra hacia la versión de ti que ya posee todo lo que persigues. Porque no estás aquí para recibir información. Eso sería muy simple. Estás aquí para experimentar una transformación. Esto no es una técnica más. Es un alineamiento. Y ese alineamiento comienza con una declaración interna, silenciosa, audaz, inquebrantable. Así que te lo pido. No solo escuches este mensaje. Absórbelo. Siéntelo vibrar en cada célula. Conviértete en él. Porque al final de estas palabras, no solo sabrás cuáles son, sino que comprenderás por qué funcionan, cómo hablarlas hacia el tejido invisible de tu vida, y qué hacer cuando todo empiece a moverse a tu favor. Quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación podría reescribir tu realidad entera. Te han enseñado a hablar para informar, para describir, para explicar lo que ves. Pero estoy aquí para despertarte a algo mucho más profundo. Algo casi olvidado. Algo que los antiguos conocían pero que la mente moderna ha enterrado bajo capas de ruido y distracción. Las palabras no son simples herramientas de expresión. Son el vientre de tu mundo. Son las herramientas invisibles con las que esculpes tu realidad. Crees que estás pronunciando palabras, pero en verdad, ellas te están pronunciando a ti. Cada frase que emites. Cada palabra que repites. Cada monólogo interno que aceptas como solo un pensamiento casual, no son vibraciones vacías que atraviesan el aire. Son órdenes. Mandatos. Decretos enviados directamente al corazón de la creación. Puede que no veas los efectos de inmediato. Pero no te equivoques. Cada palabra pronunciada con convicción regresa a ti. No como eco, sino como forma. Como personas. Como oportunidades. Como resistencia. O como liberación. Por eso no es lo que pides lo que moldea tu vida. Es lo que declaras. Es lo que aceptas internamente como real. Ahora escucha con mucha atención. Porque aquí es donde todo cambia. Cuando digo declarar, no me refiero a gritar con fanfarria o actuar con dramatismo. Me refiero a un saber silencioso. Una voz interior sagrada que susurra la realidad hasta hacerla existir. No porque quiera, sino porque ya la ve como terminada. La gran tragedia es que la mayoría de las personas hablan sobre sus circunstancias, en lugar de hablar sobre su creación. Dicen, estoy arruinado. Estoy cansado. Nada funciona para mí. Nadie me escucha. Creen que están describiendo la vida. Pero la están prescribiendo. No son reflejos. Son comandos. Órdenes directas a las fuerzas invisibles que obedecen a un solo amo, la creencia vestida de palabra. Deja que eso se asiente en tu alma por un momento. Siempre estás usando esta fuerza creativa. La única pregunta es si la estás usando conscientemente, o si ella te está usando a ti inconscientemente. El lenguaje de la creación no se trata de complejidad. No se trata de elocuencia, belleza o vocabulario sofisticado. El lenguaje de la creación es identidad. El momento en que dices yo soy, estás invocando la frase más poderosa del universo. Estás definiendo la sustancia invisible de tu ser. Yo soy no es seguido por hechos. Es seguido por destino. Dilo con miedo, y el miedo te sigue. Dilo con confianza,
y el mundo se reacomoda para coincidir. Dilo con amor, y el amor inunda cada espacio. Y sin embargo, la mayoría de nosotros dice yo soy, y lo sigue con carencia, con limitación, con incredulidad. No porque queramos, sino porque fuimos entrenados para hacerlo. Nos enseñaron a ser humildes en todos los lugares equivocados. Nos dijeron que la audacia en el habla es arrogancia. Pero lo que llamamos arrogancia, la creación lo llama claridad. El universo no se preocupa por cuán fuerte hablas. Solo escucha cuán seguro estás. Déjame darte un ejemplo. Si un hombre se para frente a un espejo y dice, soy exitoso, pero su corazón susurra, no lo soy, ¿cuál crees que moldeará su vida? El susurro. Siempre el susurro. Porque no es el volumen de tu voz lo que crea. Es la intensidad de tu consentimiento interno. Por eso te digo, no basta con afirmar. Debes asumir. Debes pronunciar la palabra y vestirla como una segunda piel. Vivir en ella como si ya fuera verdad. Debes pensar desde el final. No hacia él. No hables como alguien que desea. Habla como alguien que ya ha recibido. Aquí es donde la mayoría falla. Dicen, soy rico, y luego miran su cuenta bancaria buscando pruebas. Dicen, soy amado, y esperan un mensaje de texto para confirmarlo. Pero la creación no funciona así. No sigue la prueba. Produce la prueba. Tus palabras no responden al mundo. El mundo responde a tus palabras. Entonces ahora te pregunto, ¿qué estás diciendo cuando nadie te escucha? ¿Qué susurras a ti mismo cuando las luces están apagadas? Esa es la oración que está siendo respondida. Esa es la frecuencia en la que vives. Tu mundo exterior es solo una impresión de tu discurso interior. Los eventos que llamas vida son solo los ecos de las creencias de ayer. Y ahora lo sabes. Ahora estás despierto. Ya no dirás, así son las cosas. Dirás, así es como las he imaginado. Y comenzarás a escuchar. A realmente escuchar las palabras que murmuras casualmente. Te atraparás en medio de una queja y la convertirás en un mandato. Te levantarás de víctima a visionario simplemente cambiando la forma en que hablas. Di, soy capaz, y observa cómo la capacidad te encuentra. Di, soy elegido, y las circunstancias se doblarán para resaltar tu favor. Di, soy completo, y la sanación comenzará. No porque la forzaste, sino porque finalmente dejaste de hablar en su contra. Este es el código divino. Está oculto a plena vista. Los textos sagrados de cada tradición lo hablan en símbolos. Los místicos lo viven en silencio. Los profetas lo proclamaron con fuego en sus huesos. Y aquí estás tú, escuchándolo de nuevo. No con tus oídos, sino con tu alma. Porque algo dentro de ti ya lo sabía. Lo sentiste en los momentos de quietud. En los déjà vu. En los destellos de claridad que se desvanecen antes de que puedas explicarlos. Siempre supiste que tus palabras tenían peso. Solo olvidaste que eran los ladrillos de la casa en la que vives. Así que deja de esperar a que el mundo te diga que es posible. Comienza a decirle al mundo que es. Yo soy es tu pase de entrada. Yo soy es tu punto de acceso. Es el comienzo de cada milagro y la raíz de cada avance. Que el mundo diga lo que quiera. Que la lógica discuta. Que la duda se eleve. Tú aférrate a la palabra. Pronúnciala en secreto. Protégela con reverencia. Repítela hasta que tus huesos la crean. Y cuando tu cuerpo aún se sienta cansado, di, soy renovado. Cuando tu cuenta bancaria parezca vacía, di, soy abundancia desbordada. Cuando nadie aplauda por ti, di, soy celebrado. Porque eventualmente, lo externo debe reflejar lo interno. No tiene otra opción. La creación no es opcional. Es ley. Y tus palabras son el legislador. Pronuncialas sabiamente. Pronuncialas deliberadamente. Pronuncialas con amor. Porque no estás aquí para describir la vida. Estás aquí para declararla. Y sin embargo, mientras comienzas a declarar, mientras te atreves a reclamar ese yo soy, notarás algo extraño. Un impulso casi irresistible. El impulso de compartirlo. De explicarlo. De pronunciarlo en los oídos de otros para que ellos vean tu transformación y crean contigo. Pero debo decirte esto con toda la urgencia de la verdad, no lo hagas. Lo que es sagrado debe permanecer oculto. No porque sea frágil, sino porque aún no tiene forma. Y la forma toma su mejor silueta, en el silencio. Cuando plantas una semilla en la tierra, no la desenterras cada día para ver si está creciendo. Confías en el misterio de la tierra oscura.
Dejas que lo invisible haga su trabajo perfecto. De la misma manera, cuando pronuncias tu palabra creadora, cuando dices yo soy y lo unes a la realidad que eliges vivir, debes sellarlo dentro de ti como un voto sagrado. Pronúncialo internamente, constantemente, con fe inquebrantable. Pero no lo compartas con nadie. No porque los demás sean malvados o indignos, sino porque viven en la lógica de lo visible. Y tú estás hablando desde la autoridad de lo invisible. Cuando le cuentas a alguien tu declaración, especialmente una que aún no ha tomado forma visible, ellos comienzan a reflejarla a través del lente de sus propias dudas, limitaciones y miedos. Miran tus resultados actuales, no tu cambio interno. Y sin querer, intentan corregirte de vuelta a su versión de la realidad. Sus palabras no sonarán crueles. Hasta pueden sonar cariñosas. Pero no te equivoques, cada semilla de duda que plantan, se convierte en un retraso en tu manifestación. No necesitas aprobación externa para una verdad interna. Esa es la trampa. Ese es el ruido. Ese es el retraso. Porque en el momento en que pronuncias tu deseo en los oídos de alguien que no vive por fe, invitas al análisis. Y el análisis es el enemigo de la asunción. Comienza a sacar tu palabra declarada del vientre del subconsciente y la coloca de vuelta en el tribunal de la razón. Y lo que vive en la razón, debe obedecer la lógica. Pero lo que vive en lo invisible, lo que vive en el espíritu, no está sujeto a la lógica. Está sujeto a la creencia. Protege la forma temprana de tu visión como una madre protege al niño en su vientre. No necesita ser explicada. Necesita ser nutrida en pensamiento, en sentimiento, en quietud. Necesita ser alejada de la fricción de la incredulidad, la erosión de la crítica y el frío de la duda intelectual. Puedes decir, pero quiero apoyo. Quiero que alguien crea conmigo. Y te digo ahora, tu propia creencia es más que suficiente. No es una votación grupal. La creación no es democracia. Es decreto. En las primeras etapas de la manifestación, el silencio no es debilidad. Es sabiduría. Cuando estás gestando una nueva realidad, habla menos. No solo con los demás. Incluso contigo mismo. Deja que tu declaración sea breve pero audaz. Yo soy. Deja que el sentimiento cargue más peso que las palabras. Deja que la asunción se vuelva tan normal, tan familiar, que ya no sientas la necesidad de anunciarla. Porque el verdadero poder nunca se explica. Simplemente es. Cuando caminas en el conocimiento de un deseo cumplido, tu necesidad de probarlo desaparece. No necesitas convencer a nadie de lo que ya eres. La rosa no pide permiso para florecer. Simplemente se abre en su estación. De la misma manera, tu palabra mantenida en secreto florecerá en su hora señalada sin que necesites justificarla. Y aquí está lo milagroso. Cuando dejas de anunciar tus sueños, comienzan a llegar más rápido. No porque el sueño cambió, sino porque tu energía dejó de filtrarse hacia el mundo de la opinión. Ya no estás dividiendo tu poder creativo entre imaginar y explicar. Lo estás dejando acumular, condensar, enfocar. Y cuando eso sucede, cuando tu palabra se convierte en tu atmósfera, la realidad se dobla. Silenciosamente, ciertamente, poderosamente. Así que no te sientas presionado a revelar tu trabajo interno a ojos externos. No anuncies lo que se está tejiendo en secreto. Deja que tu transformación hable a través de resultados, no de anuncios. Deja que el cambio ocurra tan profundamente que cuando el mundo finalmente lo vea, digan, ¿cuándo sucedió esto? Y todo lo que harás es sonreír. Porque sabrás que sucedió en el momento en que dijiste en silencio, yo soy. Y no le dijiste a nadie. Verás, si has hecho una declaración silenciosa sobre quién eres, una tan sagrada y potente que debe permanecer sin palabras ante el mundo, eso nos lleva a una verdad brutal pero esencial. Quien crees que eres determinará todo. Eso no es solo poético. Y ciertamente no es abstracción esotérica. Es práctico. Es psicológico. Es fundacional. Déjame decirlo claramente. No obtienes lo que quieres. Obtienes lo que eres. Si dices yo soy y lo sigues con algo débil, algo amargo, algo que refleja tu lucha actual en lugar de tu fuerza deseada, entonces no estás hablando el futuro hacia la existencia. Estás reforzando la prisión del presente. Y lo estás haciendo con convicción, con energía, con identidad. Los seres humanos están programados de una manera muy particular. Actúas de acuerdo con aquello con lo que te identificas. Por eso estas dos palabras, yo soy, están tan profundamente incrustadas en tu psique.
no son casuales. Son declaraciones de ser. Y cuando las repites, comienzan a moldear el lente a través del cual percibes el mundo, y más importante aún, a través del cual el mundo te responde. Por eso la gente sabotea su propio crecimiento. Porque están intentando lograr algo sin convertirse en el tipo de persona que naturalmente lo logra. No es suficiente con esperar riqueza mientras te sigues identificando como alguien que siempre apenas sobrevive. No es suficiente desear amor mientras te aferras a la creencia de que eres incapaz de ser amado. Esa contradicción crea una división dentro de ti. Una guerra psicológica. Y te paraliza. ¿Sabes cuánta gente vive atrapada en esa contradicción? Miles. Millones. Tal vez más. Dicen que quieren cambiar. Pero cada palabra que pronuncian confirma la identidad de la persona que fueron ayer. Y el cuerpo escucha. El cerebro escucha. El mundo escucha. No puedes mentirte a ti mismo y esperar un cambio real. La mente inconsciente, el núcleo de quien eres, no responde a mentiras. Responde a la creencia que ha sido ensayada hasta convertirse en realidad. Entonces, si quieres manifestar algo, cualquier cosa, primero debes convertirte en la versión de ti mismo que ya lo tiene. Debes hablar desde ese lugar. Pensar desde ese lugar. Comportarte como si ya fuera verdad. No de manera delirante, sino de manera estratégica, valiente, enfocada. Aquí es donde entra el trabajo duro. No el ajetreo externo, sino el cambio interno. La recalibración diaria de tu identidad. Necesitas preguntarte, ¿quién estoy siendo hoy? ¿Mis pensamientos coinciden con el futuro que digo querer? ¿Mis hábitos están alineados con el tipo de persona que digo ser? Es difícil. Y es revelador. Porque la mayoría de las personas quiere el resultado sin la reconstrucción. Quieren el fruto sin cultivar la raíz. Pero la realidad no funciona así. Tu identidad es como un termostato. Puedes tener un pico en el comportamiento, intentar algo nuevo, establecer una meta, declarar un sueño. Pero si tu identidad interna no ha cambiado, volverás a donde ese termostato está configurado. Es inevitable. Por eso la gente que gana la lotería generalmente lo pierde todo. Por eso las personas que de repente se enamoran a menudo lo sabotean. Porque la identidad no coincidía con la bendición. Y entonces la bendición es rechazada, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué haces? Cambias la configuración. Elevas el estándar. Dejas de decir, me convertiré en eso algún día. Y comienzas a decir, eso es quien soy ahora. Y en el momento en que lo dices, no performáticamente, sino sincera, profundamente, comienza a volverse verdad. Actúas diferente. Hablas diferente. Ves diferente. Déjame ser brutalmente claro sobre algo. Este cambio de identidad no es cómodo. Se sentirá como mentir al principio. Se sentirá antinatural. Pero eso es porque has pasado tantos años ensayando una versión limitada de ti mismo. Por supuesto que la verdad se siente extraña si has sido leal a la falsedad durante mucho tiempo. Pero eso no es excusa para quedarte pequeño. No estás destinado a simplemente sobrevivir tu historia. Estás destinado a reescribirla. Y eso comienza con las dos palabras que definen el arco de tu personaje antes de que el mundo vea el final. Yo soy. No ojalá. No tal vez. No espero. Yo soy. Aquí es donde comienza la responsabilidad personal. Y donde nace el poder personal. Lo que estás a punto de descubrir podría reescribir tu realidad entera. Y lo extraño es que una vez que comienzas a pronunciar esas palabras, yo soy, desde un lugar de profunda convicción, una vez que comienzas a encarnar una nueva identidad en lugar de rogar por un nuevo resultado, algo más sucede. Algo sutil. Casi invisible. Pero increíblemente profundo. El mundo comienza a moldearse alrededor de tu asunción. Y tu imaginación se convierte en el suelo del cual crece tu futuro. Eso no es metáfora. Eso es realidad. Podrías pensar que la imaginación está reservada para niños, artistas o narradores. Pero eso es peligrosamente ingenuo. Cada persona está imaginando algo todo el tiempo. Y la mayoría de las veces, es inconsciente. Están imaginando el rechazo antes de que suceda. El fracaso antes de empezar. El conflicto antes de que se pronuncien las palabras. Y debido a eso, su vida se convierte en un espejo exacto de los peores escenarios que han ensayado 1000 veces en sus propias mentes. La imaginación no es opcional. No es un juguete. Es el vientre de tu experiencia. Si imaginas consistentemente desde el lugar de la persona que solías ser,
Seguirás siendo esa persona, independientemente de las afirmaciones que recites, las metas que establezcas o los esfuerzos externos que hagas. Así que esta se convierte en la tarea crítica. Debes tomar control de lo que imaginas. Aquí es donde la disciplina se encuentra con la visión. La imaginación, cuando se usa intencionalmente, se convierte en tu herramienta más poderosa. No para escapar, sino para encarnar, para convertirte. Entonces miremos esto cuidadosamente. Si quieres cambiar tu identidad, si quieres que tus palabras, esas poderosas declaraciones de yo soy, se arraiguen en el subconsciente y den frutos en tu vida, necesitas hacer más que decirlas. Necesitas verlas. Necesitas sentirlas. Y no como posibilidades distantes, sino como realidades presentes. Tu imaginación debe comenzar a operar desde el lugar donde quieres estar, no hacia él. Esa es la diferencia. La mayoría de las personas imaginan hacia adelante. Miran sus circunstancias actuales. Miran la montaña por delante. Y luego dicen, algún día llegaré allí. Pero esa mentalidad los atrapa en la realidad misma de la que intentan escapar. Porque mientras algo sea imaginado en el futuro, no es creído en el presente. Y lo que no se cree ahora, no tiene poder para manifestarse. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Imaginas hacia atrás. Te colocas mentalmente en el futuro, en el estado ya cumplido. Y luego miras hacia atrás desde allí, con la confianza de alguien que ya ha llegado. Dices, por supuesto que esto sucedió. Lo he vivido 1000 veces en mi mente. Y entonces algo dentro de ti cambia. El miedo comienza a evaporarse. Las dudas pierden su voz. Porque has hecho familiar el futuro. Y lo que es familiar ya no es aterrador. Ahora bien, esto no es fantasía. Esto no es ilusión. Esto es creación responsable. Debes recordar que la mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que está vívidamente imaginado. Si le alimentas una imagen el tiempo suficiente, especialmente una que esté emocionalmente cargada y repetida, comienza a organizar tu comportamiento, consciente e inconscientemente, para hacer que esa imagen se vuelva realidad. Y aquí está la clave, esto solo funciona cuando eres constante. Cuando eres lo suficientemente disciplinado como para dejar de volver a la versión de ti mismo que duda, que vacila, que se encoge. Debes aprender a vivir en la escena que has imaginado. Día tras día. Independientemente de lo que te digan tus sentidos. Ese es el precio de la transformación. Porque habrá resistencia. Serás tentado a verificar el espejo. A mirar los números. A pedir confirmación. Pero el espejo solo puede reflejar el estado anterior de conciencia. No el que acabas de adoptar. El mundo es lento para alcanzarte. Pero siempre lo hace. La pregunta es, ¿mantendrás la visión el tiempo suficiente para que te atrape? Si te rindes demasiado pronto, si abandonas la realidad imaginada porque el mundo exterior aún no se ha conformado, entonces has entrenado tu mente para creer que solo lo visible es real. Y al hacerlo, cortas el vínculo entre imaginación y manifestación. Pero si persistes, si te quedas en la película interna el tiempo suficiente para que el mundo cambie su guión, presenciarás un cambio tan asombroso, tan innegable, que se sentirá como coincidencia. O incluso como destino. Pero no lo es. Es estructura. Es causa y efecto. Es el resultado directo de una visión interna deliberada y disciplinada. Ese es el verdadero poder de la imaginación. No es fantasía. Es ensayo. Y tu vida, te guste o no, es la actuación. Ahora bien, una vez que hayas ensayado la visión interna con suficiente precisión, una vez que tu imaginación se convierta en el espacio en el que vives, en lugar de solo algo que visitas ocasionalmente cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, algo increíble comienza a suceder. Notarás un cambio en tu percepción. Una especie de recalibración interna donde dejas de reaccionar a la vida como si estuvieras atrapado dentro de ella. Y comienzas a responder como si hubieras salido de ella. Y en ese espacio, en ese momento, comienzas a experimentar algo que la mayoría de las personas nunca se da cuenta de que es posible. Un cambio de conciencia. No es solo un nuevo pensamiento. No es solo un mejor hábito. Es un cambio real en la dimensión de identidad que ocupas. Y es aterrador. Porque moverse de quien eras a quien te estás convirtiendo requiere dejar atrás todo lo que se sentía sólido, incluso si era miserable. Esa es la ironía de la transformación. La gente dice que quiere cambio. Pero se aferran a su miseria familiar porque se siente segura. Pero una vez que comienzas a entrar en este nuevo espacio, no por fuerza,
sino a través de la repetición, a través de la declaración, a través de imaginar desde el final. Tu conciencia comienza a adoptar la textura de la vida que has imaginado. Dejas de intentar lograr la nueva vida y comienzas a habitarla. Eso es lo que crea los resultados reales. Esto no es magia. Es estructura. Es orden. Y está construido sobre una base de asunción. La asunción no es pensamiento positivo. Es una especie de postura interna. Es la decisión de caminar, hablar, pensar y actuar desde un estado que aún no ha aparecido en tu calendario, tu extracto bancario o tu historial de relaciones, pero que ya existe en el campo de lo potencial. Y ese campo es real. Más real que lo que estás experimentando ahora mismo. Porque lo que estás viviendo hoy es solo un reflejo retrasado de lo que previamente aceptaste como verdadero. Entonces la pregunta crítica se convierte en: ¿qué estado estás asumiendo ahora? No ocasionalmente. No cuando estás inspirado. Sino habitualmente. Inconscientemente. Reflexivamente. Porque esa asunción está haciendo más para moldear tu futuro que cualquier plan o lista de verificación que hayas puesto en tu tablero de visión. Si asumes carencia, manifestarás carencia, independientemente de cuántas oportunidades se te presenten. Si asumes rechazo, interpretarás cada silencio como prueba de que no eres deseado. Si asumes impotencia, entonces incluso en momentos de fuerza, te cuestionarás a ti mismo de vuelta a la debilidad. Tu asunción es el lente. Y el lente controla lo que ves, cómo lo interpretas y cómo actúas sobre ello. La gente a menudo pregunta: ¿cómo cambio mi vida? La mejor pregunta es: ¿cómo cambio lo que asumo sobre mí mismo y el mundo? Porque no puedes cambiar lo que sigues asumiendo como verdadero. Simplemente seguirás volviendo a ello como la gravedad. Y aquí es donde entra la responsabilidad. Responsabilidad brutal, incómoda, liberadora. No eres responsable de todo lo que te ha sucedido. Pero eres responsable de lo que asumes sobre ti mismo en respuesta a ello. Esa es la línea entre la victimización y la autoridad. Ahí es donde comienza la soberanía. Entonces, ¿cómo asumes algo nuevo? Practicas. Dejas de esperar evidencia. Dejas de medir tu valor por confirmación externa. Y comienzas a ensayar la alineación interna con tal compromiso que la realidad eventualmente no tiene más opción que seguir el ejemplo. Te sientas con la nueva versión de ti mismo en silencio. Imaginas cómo hablan. Practicas cómo entran a una habitación. Cómo manejan el conflicto. Cómo responden a la duda. Cómo invierten su tiempo. Y luego comienzas a vivir desde allí. No todo de una vez. Pero constante, implacablemente. Y es incómodo. Porque vas a sentirte como un fraude. Vas a sentirte desorientado. Pero eso es bueno. Eso significa que tu vieja identidad está siendo interrumpida. Ese es el caos necesario antes de que comience la reestructuración. Y si puedes mantener la asunción el tiempo suficiente, a pesar de la evidencia en contrario, a pesar de la incomodidad, a pesar del impulso de retroceder, eventualmente la sentirás asentarse dentro de ti. Ya no estarás alcanzando un futuro yo. Estarás parado en él. Porque la asunción, cuando se sostiene, se convierte en identidad. Y la identidad, cuando se encarna, remodela todo. Y una vez que esa identidad se asienta, una vez que la nueva asunción se endurece en una certeza silenciosa, enfrentas un desafío final, a menudo pasado por alto. Ya no se trata de esfuerzo. No se trata de visión. Se trata de protección. Tienes que proteger la semilla. Has pasado tanto tiempo pronunciando las nuevas palabras, imaginando desde el final, asumiendo el estado de la persona en la que te estás convirtiendo. Y ahora, como un brote empujando a través del suelo, tu nueva identidad es vulnerable. Y si no tienes cuidado, dejarás que las malas hierbas de viejos hábitos y opiniones la ahoguen antes de que tenga la oportunidad de dar fruto. Esa es la parte que nadie te dice. Todos están emocionados de plantar la semilla. Todos quieren el resultado. Pero muy pocos están dispuestos a hacer guardia mientras todavía es frágil. Mientras aún no ha florecido. Mientras no hay aplausos, ni resultados, ni prueba externa para justificar el cambio interno. Y aquí es donde comienza la prueba. Porque justo cuando estás haciendo lo correcto, declarando yo soy, asumiendo el resultado, viéndote claramente, ahí es cuando llega la duda. No antes. No cuando estás enterrado en el caos. Llega cuando estás cerca. Llega cuando finalmente estás alineado. Llega cuando estás empezando a caminar como la persona que afirmas ser. Serás tentado a decir algo descuidado.
Algo como, tal vez esto no está funcionando. O, ¿y si me equivoqué? Y esas declaraciones, esos pequeños compromisos, no son inofensivos. Son grietas. Grietas en la base que has estado construyendo. Verás, tus palabras no solo construyen cosas, también las deshacen. En el momento en que hablas contra lo que has declarado, incluso como broma, incluso por frustración, estás deshaciendo la estructura interna. Estás enviando señales mixtas a tu subconsciente. Le estás dando permiso para volver a lo que conocía anteriormente, tus viejas limitaciones. No puedes permitirte eso. No ahora. No después de todo lo que has hecho. Así que debes convertirte en una especie de guardián. Un vigilante sobre tu mundo interior. Tienes que ser militante sobre tu lenguaje, tanto interno como externo. No de una manera que se vuelva neurótica o controladora, sino de una manera que refleje respeto por el poder que ahora llevas. Eso significa no filtrar tu visión a personas que no creen en ella. No entretener conversaciones que te reducen de vuelta a una versión más vieja y más pequeña de ti mismo. Sin autodesprecio pasivo. Proteges la palabra que plantaste de la misma manera que un artesano experto protege su diseño antes de que esté terminado, con límites, con enfoque, con silencio. Porque el mundo intentará devolverte. No por crueldad. A veces incluso por amor. Las personas que conocían la versión anterior de ti resistirán la nueva. No porque te odien, sino porque tu cambio desafía sus asunciones. Y aquí es cuando tienes que decidir, ¿voy a proteger la semilla o la voy a regalar por aprobación? Ese es el núcleo de todo. ¿Quieres confirmación de otros? ¿O quieres resultados? Porque no obtienes ambos. No en esta etapa. Habrá un periodo en que nadie entienda lo que estás haciendo. Dirán que has cambiado, que eres distante, que crees que eres mejor. Déjalos. Deja que lo digan. Deja que te malinterpreten. Ya no estás viviendo para su narrativa. Estás viviendo desde la verdad que elegiste. Y sí, a veces es solitario. Por supuesto que lo es. El crecimiento a menudo lo es. Pero la soledad no es vacío. Es espacio. Y el espacio es exactamente lo que tu nueva identidad necesita para expandirse. Así que sé deliberado con quien permites cerca de tu visión. Sé despiadado sobre lo que consumes, qué voces escuchas, qué ideas ensayas. Si no construye la versión de ti en la que te estás convirtiendo, no pertenece a tu mente. Proteges la semilla no porque sea débil, sino porque está convirtiéndose. Y cualquier cosa que esté convirtiéndose debe ser protegida de fuerzas que preferirían que permaneciera enterrada. Así que hablas menos. Escuchas más. Caminas en silencio pero con convicción. Y cada vez que llega la duda, y lo hará, te recuerdas a ti mismo, ya he pronunciado la palabra. Ya he imaginado el final. Ya he asumido la identidad. Ahora todo lo que queda, es proteger el crecimiento. Y si llegaste hasta aquí, si has absorbido cada palabra, cada verdad, cada revelación, entonces ya no eres quien eras cuando comenzaste a escuchar. Has sido despertado. Has visto el código. Conoces las dos palabras. Yo soy. No como una frase vacía, sino como el decreto más poderoso del universo. Ahora te corresponde a ti caminar en ello. Vivirlo. Protegerlo. Declararlo en silencio cada día hasta que tu realidad externa no tenga más opción que reflejar la verdad interna que has asumido. Porque eres el creador de tu mundo. No con tus manos, sino con tu palabra, con tu imaginación, con tu identidad. Así que si esto resonó contigo, si algo dentro se despertó mientras escuchabas, dale me gusta a este video. Déjame un comentario con las palabras, yo soy. Y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque las palabras que acabas de recibir, no son solo para ti. Son para cualquiera que esté listo para dejar de describir su vida, y empezar a declararla. Nos vemos en el próximo despertar.